difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Cinco etapas de mi vida. 5 etapas de mi vida que quiero resumir acá para poder llegar ahí y avanzar con la serie. Esta es mi primera etapa de vida. Algunos me conocieron a esa edad. ¿Cuántos de aquí me conocieron a esa edad? 2 personas. Denles un aplauso. Eso quiere decir que me llevan una etapa más adelante. Vamos a decirlo así. Esa es mi etapa de la niñez, la primera infancia. Y realmente tuve una infancia maravillosa. No tengo ninguna queja de la infancia. Dios es tan genio que hace que nosotros a esas edades se nos olviden las cosas malas después, más o menos. Hay una etapa como de 0 a 4 años o algo así en que uno bloquea todo y listo, lo bloquea y después no se acuerda ni qué pasó, ¿ah? Y por eso cuando uno tiene recuerdos de infancia, tiene buenísimos recuerdos, pero yo tuve una infancia maravillosa, una infancia llena de amor, con una familia maravillosa. Sí, no había abundancia de dinero, pero no hubo carencias tampoco. No recuerdo, o por lo menos no me di cuenta, excepto una vez ahí perdida, que hubiese algo especial que faltara en casa. Pero hubo 2 cosas que me marcaron en esa primera etapa en mi vida de fe. Cada etapa de la vida tiene cosas que nos marcan en la fe y por eso aprendemos a soñar. Porque soñar tiene que ver con la fe. Esta primera silla representa mi primera etapa, la etapa de la niñez. Y hubo 2 cosas. La primera tiene que ver con la familia de mi tata. Tenía siempre un pedacito de tierra ahí en Siquirres, lo que llamaban una finca. Ya grande uno va ahí y no era una, ¿verdad? Un pedacito de tierra, ¿va? Hablaban de cabezas de ganado, 4 era lo que tenía y se murieron 3. Pero bueno, soñar no cuesta, ¿verdad? Empezaron a sembrar café, se les vino la roya y jaló, la yuca se le pudrió, la milpa se la comieron pero les fascinaba ir a ese pedacito de tierra ahí. Y hubo una época en que para pasar por ahí había que pasar por un río, un rito. Y mi papá, de hecho, tenía ese carro que aparece ahí y empezamos a pasar, yo tenía unos, 4 o 5 años, pasar por el río ese y se vino una pequeña, entiendo que era pequeña, cabeza de agua. Y levantó el carro, la cabeza de agua, y se lo empezó a llevar río abajo. Y recuerdo que esa fue la primera vez que escuché a mi tata hablar en lenguas. La segunda, ¿saben cuál fue? En la rueda de Chicago. Ahí fue donde yo iba a la carajada para arriba de mi tata. Y yo, pucha, esta hora se va a poner terrible. Por eso es que le tengo miedo a esas carajadas, seguro. El hombre estaba hablando en lenguas. Empieza a hablar en lenguas. El carro iba así como en volandas, ¿verdad? Y de repente, y él no dejó de acelerar el carro. Recuerdo perfectamente el sonido del motor. Hasta que una de las llantas de ese carro pega con una piedra, con algo y sale al otro lado. Pero eso marcó mi vida de fe. Porque asocié inmediatamente que Dios hizo un milagro, que Dios nos salvó de esa. La segunda cosa que en mi infancia marcó mi vida de fe
fue otro momento de peligro. Uno cuando es chiquitillo vive en peligro, ¿va? Realmente, yo no sé cómo sobrevivimos muchos de nosotros. Pero fuimos a la finca y es que mi familia es muy curiosa, los Chacón, ¿verdad? La otra también, pero los Chacón. Iban a talar un árbol y adivinen que el árbol cayó para el otro lado. Cosas de la vida, ¿verdad? Hicieron cálculos matemáticos, rayaron, apartaron cosas, no sé qué, el árbol tiene que caer para allá. Y de repente nos ponen a los niños del lado donde no iba a caer el árbol, a mi prima Melissa y a mí, y donde empieza a venir ese chunchón para acá, no había forma, no llegaban a tiempo a quitarnos. Y nos dicen, ¡corran! Y teníamos botas de hule que se hundieron en el barro y quedamos atrapados ahí. Y mi abuelo, Gega, que en paz descanse, fue el único que llegó más o menos a tiempo y se tiró encima de nosotros. Y las ramas le cayeron encima a él y nos protegió. Yo luego, claro, después eso hablaban y hablaban que Dios nos salvó, que no sé qué, no, mi abuelo me salvó. Dios usó a mi abuelo, eso sí, para salvarnos. Pero todo se traducía en mi niñez en cómo Dios intervenía en nuestra vida. Y eso se tradujo en esa etapa, en la intervención de Dios en nuestra vida. Segunda etapa de mi vida, ya un poco más grande, y estábamos viviendo en España. Ustedes ven ahí unos amigos de mi papá, palestinos. Una época, cada año, en el sur de España, los subsaharianos, musulmanes, y también gente de Palestina y de otros países árabes, pasaban por el estrecho de Gibraltar a ayudar en trabajos específicos en el sur de España, sobre todo recoger aceituna y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y me marcaron varias cosas en esa etapa de vida. La primera cosa que me marcó fue esto. No tenemos que relacionarnos siempre solo con los iguales. Mi papá me dio un ejemplo ahí, aunque en su forma de traducir esto, él quería evangelizarlos, pero me dio un ejemplo de que esto es sano, es bueno, es positivo, son amigos, no son enemigos. Y desde muy pequeño yo viví eso, vivimos en Córdoba donde esto se veía bastante y tuve un muy buen amigo en Córdoba en la escuela que él era musulmán y se convirtió en mi mejor amigo. Pero también hubo en esta etapa momentos duros que me marcaron también para siempre. España iba saliendo de una dictadura, la dictadura fascista de Franco, y eso me marcó, porque todavía recuerdo momentos en que había una verdulería muy cerca de mi casa y pasaban los pequeños convoys de gente de jóvenes que iba a hacer el servicio militar y pararon en esa verdulería y le agarraron contra el vendedor, contra el dueño, a golpes y le decían, maldito comunista, no decían maldito, decían unas palabras un poco más fuertes, comunista de mí, ¿verdad? Y todas las cosas. Y yo, ¿cómo comunista? ¿Qué es un comunista? Y todavía había una tensión muy fuerte en esa sociedad entre derecha e izquierda, entre comunismo y fascismo. Y estaba ni siquiera en una etapa que se le llamó la transición hacia la democracia. Es decir, todavía no se consideraba una democracia España en ese tiempo. Y eso marcó mi visión política de las cosas. Pero también el racismo, la xenofobia. En Córdoba experimenté por primera vez lo que era ser una minoría. ¿Cuántos de ustedes se han sentido minoría alguna vez? Pocas personas. ¿Cuántos? Levantando la mano. ¿Cuántos se han sentido minoría por allá? Un poco más. Yo recuerdo con mi amigo, el musulmán, nosotros fuimos al cementerio de Córdoba caminando, éramos carajillos muy chiquititos, 8 o 9 años, no me acuerdo. Y nos habían dicho que en el cementerio de Córdoba, en uno de los cementerios, el más antiguo, había una tumba que tenía, que un hombre se había ido a una fuente, hacía como 100 años, había cogido agua y se tragó una rana y se ahogó. Y entonces estaba la rana en un tarrito ahí. Entonces fuimos a buscar la rana, porque era muy interesante. Y llegamos un musulmán y un evangélico a aquel cementerio a buscar una rana de alguien que se había tomado
esa rana y se había muerto. Y llegamos, nunca encontramos la rana, pero encontramos un rótulo que decía el lado protestante. Y fue la primera vez que yo vi eso en mi vida. ¿Cómo? Los cementerios no son para todo el mundo. Ni siquiera en la muerte somos iguales. Y me dice mi amigo Rashid, me dice, por lo menos hay un lugar para los protestantes. No hay para musulmanes. Y fue la primera vez que él y yo tuvimos una conversación de qué es ser minoría a los 9 años. En aquella época, efectivamente, todos los días habían golpizas, había lo que ahora se suele llamar como bullying, porque yo era diferente, porque venía de otro país. Se los he contado varias veces y no quiero quedarme demasiado en esta silla. Además, no me gusta demasiado esta silla. Pero la primera vez que fuimos que yo entré, el primer día de clases, aquella profesora me presenta delante de todos mis compañeros. Yo llegué a mitad de curso y dice, tenemos un compañerito que viene del tercer mundo, ¿verdad? Y claro, ninguno de ellos sabía lo que era el tercer mundo. Yo sí, porque vengo de ahí. Pero sonaba como ¿verdad? Como el tercer, sí, si el primero, el tercer lugar tiene que ser bueno, tiene que, ¿verdad? En mi mente decía, bueno, eso podrían interpretarlo. Y dice, por cierto, José Pablo, te costó mucho el cambio del taparrabo al pantalón. Y ustedes saben cómo son de crueles los niños y las niñas. Y a partir de ahí eso fue brutal para mí. Fue brutal para mí. El racismo, la xenofobia. Ahí yo en esta etapa aprendí a odiar. Y quiero decírselos con todas las letras. Aprendí lo que es odiar, querer hacer daño. Y hacía daño. Había una serie de cómics que se llamaban Mortadelo y Filemón. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O solo yo? ¿Quién? Me decían a mí, y bueno, y Rambo acababa de salir. Y a mí me decían Morta, de Mortadelo, porque tenía unos anteojos del tamaño de... Pobrecito, mis papás no encontraron unos anteojos más pequeños. Y Rambi, porque yo al que me volvía a ver y me decía cualquier vara, agarraba una laja, una piedra, un palo y se lo hacía pero remangado. Y a cada rato llamaban a mis tatas. Pero sentía odio. Y era muy capaz de desear hacer daño. Esa fue mi segunda etapa de vida. ¿Y cómo eso marca mi fe? Dios puede hacer un milagro y sacarme de esos embrollos de niño, de ese abuso, de esa xenofobia. ¿Cómo Dios responde? Mi tercera etapa. Bueno, en esta tercera etapa yo empecé a consumir drogas. Y recuerdo cuando mis tatas encontraron una tocola en mi casa. Obviamente les dije que se la estaba guardando un compa. Jamás era mía. Pero sucedieron cosas. Y aprendí esta oración que la tengo completa, un poco más completa, de Richard Niebuhr. Quizás ustedes no sabían de quién es esta oración de NA o AA y todos esos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez. Fue una etapa realmente compleja, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien, y si yo me entrego a tu voluntad de modo que pueda ser razonablemente feliz, me encanta, razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Tuve necesidad de meterme a grupos de esto, porque sí, tenía muchos años de consumir a escondidas. Y esta fue una etapa compleja. Y yo sé que ustedes conocen este tipo de grupos, ¿verdad? Hola, me llamo José Pablo y soy, ¿qué dice uno? Soy alcohólico, soy adicto, soy lo que sea. ¿Cierto o no? Richard Niebuhr. Ahora voy a pasar a esta etapa, que es la penúltima de mi vida. Y creo que esta etapa fue buena.
empecé a predicar. Empecé a predicar. Ahí, esa foto, no sé si se ve, todavía tengo pelo. Me afeitaba todos los días. Estaba soltero. No sé, no valoren ustedes que estoy diciendo que es positivo o negativo, ¿verdad? Eso ya. Pero empecé a predicar. Esta fue una etapa muy interesante porque como estaba empezando, en el IAFA, ahí en San Pedro, me dieron un lugar en la parte de atrás para que yo predicara a los adictos que llegaban ahí. Entonces mi primer público, no se ofendan ustedes, mi primer público de predicación eran unas personas adictas con ansiedad que les acaban de inyectar o les acaban de dar pastillas para que quitaran su ansiedad. Y esa era mi gente, esa era mi gente. Y aprendí ahí también a valorar muchísimo mi llamado. El llamado para los más necesitados, para los que están en los márgenes, para los rechazados de la sociedad, para aquellos que están afuera, para aquellos que no dejarían ni siquiera participar en una iglesia común y silvestre. También empecé un pequeño grupo en un café que se llamaba La Tortuguita, en la calle de la Amargura. ¿Alguien fue a La Tortuguita alguna vez? Ahí en la calle de la Amargura. Yo era chico calle de la Amargura. Y ahí entonces ahí hablaba de Dios. Yo ya estudiaba teología y estudiaba periodismo y hablaba de Dios con gente que estaba en la escuela de artes, en la escuela de filosofía, de sociología, y era gente que era muy crítica, gente de izquierda, gente, ¿verdad?, ateos. Y ahí hice mi grupo. Yo en la iglesia no encajaba y empecé a predicar. En esta etapa conocí a mi esposa Laura, me casé. Esta fue una etapa maravillosa de mi vida. Mi primer trabajo, que fue también antitos en esta misma etapa, mi primer trabajo fue repartir pan en la madrugada. Mi tía se puede acordar muy bien de eso porque le choqué el carro. Ella me prestaba el carro para que yo saliera a las 3 de la madrugada a recoger el pan ahí por la zona, ahí por la Bíblica. Y luego tenía que ir a repartir ese pan chapata y pan, ¿verdad?, panes finos a casas de ricos y a escuelas. Y ese día me quedé dormido porque yo iba a la U. Yo ya estudiaba 2 carreras, estudiaba periodismo y estudiaba en las noches teología. Y llegaba a estudiar en las noches y en la madrugada trabajaba. Y me quedé dormido y choqué el carro con un carro que yo iba cargado de vacas. Nos hicimos intercambio, me quedó una vaca en el carro y le dejé los panes a ellos. Ese día muchos niños no desayunaron y muchos restaurantes no pudieron tener el pan. Por supuesto, hasta ahí llegó mi trabajo. Mi segundo trabajo fue pegar alfombras en hoteles, en aeropuertos, y en ese tiempo estaba viviendo en Los Ángeles y ese fue mi brete, pegando alfombras. El tercer brete fue vender papel de regalo en enero. Póngase a pensar lo que estoy diciendo. Arranqué en enero a vender papel de regalo. Papá, Dios ha trabajado en mi fe. Dios ha construido esta fe. Este fue el tiempo en que crecí mucho también entendiendo cómo funciona el ministerio. Aprendí lo que es hacer iglesia y lo difícil que es hacer iglesia, porque me tocó a mí hacer iglesia. Ya no era mi tata, que era pastor, que hacía iglesia, sino que yo estaba ahora trabajando y fundando y haciendo iglesia, porque empezamos Laura y yo esta iglesia hace casi 16 años. Casi 16 años haciendo esto. La siguiente etapa, que es esta que tengo acá, es la que estoy viviendo ahora. Vean esa charla que di en la Universidad Veritas. ¿Se les parece algo parecido a lo que dije hoy hace 8? Los mismos muñecos, básicamente. Básicamente. Para mí esa etapa fue una etapa muy importante. Empezó ahí, cuando fundé esta iglesia, a decir, hay gente que no necesito en mi vida. Y puedo seguir soñando. Y Dios quiere que siga soñando en grande. Y Dios quiere
que sigamos soñando en grande. Esta etapa que estoy viviendo en este momento, que ha tenido sus altos y sus bajos, esta iglesia empezó a ser una iglesia que crecía imparablemente en una etapa. Estuve viendo videos y fotos de Navidad por ejemplo, para publicar en estos días y veía los shows de Navidad. ¿Cuántos estuvieron en algunos shows de Navidad que hicimos años anteriores? Quiero ver manos levantadas. Eso era una carajada impresionante. Y luego se vino la pandemia. Bueno, pero la primera cosa, el primer reto fue que se inundó el local que estábamos alquilando. Es como que aquí se inunde, esto no se va a inundar porque está en el segundo piso, pero que se inunde esto y que todo lo que tenemos aquí, pantallas, batería, parlantes, cables, micrófonos, se jodieran. La alfombra así levantada, el proyector, todo. Reiniciamos, volvimos a soñar. Yo recuerdo que Lau y yo fuimos, eso era ahí en Curry, ¿verdad? El local que alquilábamos frente a el back de Curry, yendo hacia la galera, se llama eso, por el cruce ese que ahora está hecho un caos. Ahí donde ahora hay un bar, justo donde hay un bar, ese local era el nuestro. Donde está un bar, que ahora no me acuerdo cómo se llama ese bar. ¿Cómo se llama ese bar? Usted que sabe de esas cosas. Ah, no, ahora es Super Baterías. Fue un bar un buen tiempo. Y yo pasaba y veía el bar y yo digo, mira, están usando la misma tarima, las mismas, lo que quedó bueno, lo empezaron a usar y yo invertimos en el bar, mae. Ahí les dejamos los ciertos diezmos. Bueno, reiniciamos, empezamos en Veritas, se vino la pandemia, cerró todo a cal y canto y estamos empezando de nuevo, hace un año, de cero, empezando de nuevo. Se puede seguir soñando, se puede soñar. Vean este texto, cuando Abraham tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Y ahora voy a hacer aquí un cambio último para poder estar en el centro con ustedes. Voy a usar esto de mesa y me voy a sentar acá, todo está fríamente calculado. 99 años y Dios le dice, mae, sueñe. Cada etapa de nuestra vida requiere una dosis de fe y añade experiencia a lo que vamos a ocupar después. Si yo no hubiera vivido todas estas bancas atrás, primero que Dios levantara el carro en el río, que Dios nos protegiera del árbol que nos iba a caer encima, que Dios nos proveyera en España, que Dios me salvara de todos los asuntos de la adicción, que Dios, yo ahora quizás no tendría la fuerza, el músculo de fe para decir voy a volver a soñar. Porque Dios forma nuestra vida. Abraham a los 99 años, Dios le dijo, empezá a soñar ¿con qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Con qué tenía que soñar? Con un hijo. Yo con 45 digo, no Dios, esos retos en este momento, yo no, ya tengo 2, ¿verdad? Es una perspectiva distinta. Pero con 99 años. Ahora, este texto dice, vive en mi presencia, pero en realidad, si uno ve el hebreo, lo que dice es, camina en mi presencia. Y yo creo que ustedes me han escuchado hablar a mí de que la vida cristiana, yo la describo como un caminar. Pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho. Pie izquierdo, más adelante voy a hablar un poco más de esto. Pie izquierdo, tomar una decisión o un consejo. Pie derecho, poner en práctica el consejo. Pie izquierdo, volver a preguntar cómo se hace. Pie derecho, volver a intentarlo. Pie izquierdo, y cuando usted se da cuenta, camino 2 kilómetros. Pie izquierdo, pie derecho. No le crean a los predicadores que les dicen que usted de hoy para mañana ya no es quien era, porque eso es emocional. Hay un trabajo que hacemos. Y Dios le dice esto a Abraham. Vean que otra palabra interesantísima que me gusta en el texto dice, yo soy Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la palabra? Shaddai. 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 En hebreo, Shaddai significa el Dios de los 2 brazos. Por eso dice Almighty, el Todopoderoso. El Dios de los 2 brazos. ¿Por qué? Porque los dioses cananeos se autodenominaban los dioses del brazo fuerte. Entonces el Dios hebreo era el Dios de los 2 brazos fuertes, el doble de fuerte que los dioses de alrededor. Y Dios le dice a Abraham, todavía se llama Abraham, mae, empiece a soñar a sus 99 años porque yo soy el Dios de los 2 brazos.
Yo soy el Dios de los dos brazos. Yo puedo hacer todo lo que me proponga. Dios está diciendo a Abraham, soy capaz de manejar cualquier situación que se te presente, no importa lo difícil que sea. Yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, el de los dos brazos. Yad significa mano y es en hebreo dual. Shaddai es siempre dos manos. Siempre Dios es todopoderoso. No deja de ser todopoderoso. En ninguna circunstancia de nuestra vida deja de ser todopoderoso. Y Dios le dice a Abraham, mae, sueñe. Si Dios realmente es todopoderoso, ¿por qué no vamos a creer que Él es omnipotente en cualquier etapa de nuestra vida? ¿Cuál es la etapa de su vida hoy? Y Dios sigue siendo omnipotente para usted. Quiero contarle una historia. Un turista estaba pescando en un río y alguien lo estaba observando. Quien cuenta la historia lo estaba observando. Y resulta que pescaba peces grandes y los tiraba, los devolvía al río, y cuando pescaba un pez de este tamaño, lo guardaba. Pescaba un pez grande, lo devolvía al río, un pez chiquitillo, y lo guardaba. Entonces se le acerca y dice, mae, ¿por qué usted bota los peces que realmente son valiosos? Dice, es que solo tengo un sartén de este tamaño y no me va a caber la pesca grande. Ustedes saben que nuestra vida funciona exactamente igual con las bendiciones de Dios y con las promesas de Dios y con la fe. Y muchas veces no le creemos a Dios y rechazamos las bendiciones de pescados grandes porque tenemos un sartencito de este vuelo. La fe nuestra es de este tamaño. Y le creemos a Dios cuando nos dice, yo le voy a dar 5 pesos. Pero cuando le dice, yo le voy a dar 7 millones, 20 millones, 100 millones, nosotros decimos, no, Dios, no voy a creer eso. Tengo un sartén demasiado pequeño. Sin entender que el mismo milagro de pescar un pez grande funciona para pescar un pescado pequeño y viceversa. Es la misma magia de Dios, es la misma fuerza de Dios. ¿De qué tamaño es su sartén en esta etapa de su vida? Nosotros empezamos muchas veces con sartenes muy grandes, pequeños, ¿cierto? A soñar en grande, yo voy a llegar a ser, yo voy a estudiar tal cosa, yo voy a viajar mucho, yo voy a tener, yo bla, 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 bla. Y cuando llegamos a cierta edad, el sartén se nos empieza a hacer más pequeño y más pequeño y más pequeño y nos da para el día. Para la comida de fe del día, como el maná, nada más por hoy. Y Dios le dice a Abraham, mae, a sus 99 años su sartén tiene que ser muy grande. Su sartén tiene que ser enorme. 13 años habían pasado entre el texto en que Dios le promete a Abraham que sueñe porque va a ser padre de muchas naciones. 13 años. Y el texto en el que nace Isaac. ¿Y qué pasaron en esos 13 años? ¿Qué pasó? Porque nuestras etapas de vida también tiene que ver, y esto es muy importante, con entender nuestra fe como un caminar y no como un salto. Abraham tuvo que caminar durante 13 años, pie derecho, pie izquierdo. Sí, Dios me prometió. Y Sara o Sarai en ese tiempo le decía, sí, yo no sé, yo me tuve que reír en mis adentros y Dios se dio cuenta porque yo la verdad es que sigo sin creerme esto. Pie izquierdo, le vuelvo a creer. Pie derecho, vamos a seguir. Pie izquierdo, vamos a dudar. Pie derecho, vamos. 13 años esperando que su promesa se cumpliera. 13 años. La vida del cristiano es una vida de espera, activa, llena de esperanza. Una vida de esperar. Vean lo que dice el Salmo 18:1. A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Todo el mundo en la Biblia experimentó el momento en que una promesa se da y hay que esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. Y aquí el salmista dice, mae, no se desentienda de mí. Parece que usted guarda silencio. ¿A alguien le ha pasado que parece que Dios guarda silencio? Durante un tiempo específico, largo. A mí me ha pasado. El salmista dice eso. O también el Salmo 83:1. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible ante mi necesidad.
Es la oración de todo el mundo en la Biblia. Y es la oración suya y la oración mía. Dios, ya pasó demasiado tiempo. Puedo seguir soñando. Puedo seguir soñando. Porque la promesa fue hace 10 años, la promesa fue hace 16 años, la promesa fue hace 20 años, la promesa fue hace 5 años. ¿Hace cuánto está esperando usted? En mi caso y en el caso de la iglesia, tengo 16 años. No esperar que se cumpla la promesa porque Dios la está cumpliendo, pero sí de esperar que la iglesia tenga un lugar donde no tengamos que sufrir para alcanzar la meta económica para poder estar ahí. Pero sigo creyéndole a Dios. Pie derecho, pie izquierdo. Pie derecho, pagamos el local. Pie izquierdo, vuelvo a creer. Pie derecho, vamos a volver a pagar el local. Pie izquierdo, vuelvo a creer. Es al revés, este es el izquierdo mío. Por eso es que no me ha estado funcionando el asunto. Lo tenía al revés. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Esperar, esperar, esperar. Es difícil seguir esperando a Dios cuando Dios no parece estar haciendo nada. Cuando Dios parece que se desentiende de nuestra vida, en esta etapa de su vida y de la mía. Que ya estamos, digámosle, grandes. Tenemos que aprender que los sueños siguen intactos. Y Dios a los 99 años de Abraham le pidió que siguiera soñando. Algunas cosas importantes para poder surcar ese tiempo, esos 13 años de Abraham. En esos 13 años de Abraham, Abraham se desesperó tanto que dijo, Dios no me va a dar descendencia con Sarai. Así que buscó a la criada, ¿cómo se llamaba la criada? Agar. Y le dijo, mamita, vamos a ayudarle a Dios. Vamos a pegar un empujón a Dios. Y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Nos desesperamos en la espera y queremos resolver el asunto a nuestra forma, con nuestras fuerzas, y esas cosas no salen muy bien, que digamos, ¿cierto? No salen muy bien. 1, no limite a Dios Todopoderoso con su impaciencia. Vivimos en una sociedad que todo lo quiere y ya, ¿cierto o no? Usted y yo queremos las cosas ya. Voy a calentar. Imagínense cuando yo era pequeño, en aquella primera silla, que no había microondas y había que hacer una sopa Maggi, lo que sea, lo que sea, una olla de carne, voy a decir. ¿Cuánto se duraba antes haciendo una olla de carne? ¿Cuánto? Y todo el día. Incluso nuestras abuelas que lo hacían en cocina de leña, encendían la leña en la cocina como a las 4 de la mañana y la olla de carne iba estando como a las 12 para el almuerzo, ¿cierto o no? Por ahí. Pero ahora todo lo queremos ya, y queremos que Dios responda ya, y queremos que Dios nos hable ya, y queremos los resultados ya. Todo lo queremos ya, hasta el ascensor queremos que cierre las puertas ya, porque no podemos esperar un segundo más. ¿Se ha dado cuenta lo ansiosos que somos? ¿Quién fue el que se inventó el botón de cierre más rápido de las puertas en el ascensor y por qué? Bueno, pues yo leí que es placebo. No se cierran más rápido las puertas. Todo está aquí. Usted le da el botoncito y se va a cerrar exactamente igual, pero usted creyó que apuró la cosa. Le ayudó al ascensor con ese botón. Yo encontré también este hermoso libro de, vamos a ver, un cambio de hábito en 60 segundos. Es un libro. ¿Cuánto dura usted leyendo el libro? Ya se le pasaron los 60 segundos. Un libro que usted sabe que los cambios de hábito no se hacen de la noche a la mañana. Mínimo 28 días, 30 días para cambiar un hábito, ¿cierto o no? Pues ya están proponiendo 60, ¿qué? Segundos. 1 minuto para cambiar un hábito. No lo compré el libro. Está este otro porque también tenemos la Biblia en 30 segundos. La Biblia en 30 segundos y yo veo un montón de estas varas. Entienda el conflicto de Palestina e Israel en 30 segundos y ahí va la gente. Ya lo entendí. Ay, por el amor de Dios. Por favor, todo lo queremos ya. Es un mundo lleno de ansiedad. Esa ansiedad da el traste con los planes de Dios para grandes promesas en nuestra vida. Ustedes saben una cosa, y voy avanzando, me quedan 10 minutos más o menos.
Cuando en el Salmo 23 a la oveja se le dice que el pastor la lleva a pastar a lugares de verdes pastos y a beber de aguas, ¿qué dice? De reposo. Lo dice por una razón muy especial, y es que las ovejas son como nosotros, de ansiosas. Entonces, cuando el pastor las está llevando por medio de montañas escarpadas y todo, y les da sed y se encuentran un charco, ¿qué hacen las ovejas? No me voy a esperar a las aguas frescas y maravillosas que me prometió el pastor. Yo me mando a este charco sucio de agua llena de miados, de agua estancada, llena de parásitos, y se enferman. Cada vez que nosotros queremos tomarnos el agua antes, por ansiosos, queremos un charquito y no el lago, nosotros empezamos a enfermar nuestra fe también. Tenemos que ejercitar la fe, tenemos que ejercitarnos en la fe. Prácticamente cada cambio en este mundo que es realmente significativo requiere paciencia. Requiere paciencia. Y todos los cambios en su vida y en la mía requieren paciencia. Cambios en nuestros hijos requerirán paciencia. Algunas veces toda la vida nuestra. Paciencia, paciencia. Esposas, cambios en sus esposos, a veces toda la vida. Y viceversa. A veces toda la vida. Aquellos que limitan a Dios por su impaciencia entienden que algo tan complicado como el éxito de un niño no se produce en una sola reunión o en una consejería o con una sesión de psicología. Un niño exitoso se produce ¿cómo? Con paciencia, día a día, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. 2, no limite a Dios Todopoderoso, el Shaddai, por su edad. No, hombre, yo ya a esta edad, no, hombre, ¿cómo voy a estar empezando? Yo a esta edad, no, hombre, que lo hagan otros. Yo ya jugué. Pero también es una frase de los más jóvenes. Yo soy demasiado joven para asumir cosas. Yo soy demasiado joven para emprender. Yo soy demasiado joven e inexperto. Vean lo que pasó con Jeremías. No, aquí, Abraham y Sara. Bueno, pero es que tengo aquí una de Jeremías, creo. En Génesis 18:11, más bien tenemos aquí a Abraham y Sara. Eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer? Me gusta que diga que es un placer. Ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo. Pero el Señor, o sea, estoy seguro que esta frase se puede desglosar mucho. Sí, ya dejó de menstruar, pero que deje de menstruar no quiere decir que perdió el deseo, ¿cierto o no? Quiere decir que ya no puede tener hijos. Y supongo que lo habían intentado, años de años. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo a su vejez, en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor Todopoderoso, para el Shaddai? Eran ya viejos y Dios los puso a soñar. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros para seguir soñando? ¿Qué necesita usted en la vida? Ay, mi Señor y Dios, soy muy joven, dice Jeremías, y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Nosotros tenemos el sartén pequeñito cuando somos jóvenes o muy jóvenes y volvemos a tener el sartén pequeñito cuando somos adultos y grandes. Cuando somos jóvenes creemos que nosotros no merecemos soñar mucho porque somos muy pequeñitos, sin expertos, sin recursos, sin experiencias, sin apoyos. Cuando ya estamos grandes porque el tiempo se nos fue, porque nos dejó el tren, porque ya hicimos lo que pudimos, porque hasta aquí llegamos, porque ya qué pereza. Miren, yo he conocido gente, y no quiero echar al agua nada, ni a nadie, ni nada por el estilo, pero que llegan a una edad en su vida en que dicen, qué pereza empezar a salir con alguien. Y se quedaron muy callados todos, ¿verdad?
O sea, gente que ya está en cierta edad que dice, ya me dejó el tren, o que acaban de salir de una relación y toda la cosa y ya están en cierta edad y dicen, qué pereza volver a empezar una relación. Qué pereza. Pero en el fondo sueñan con una vida en pareja. Sueñan, quieren tener una vida en pareja. En los dos extremos nosotros estamos así. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años? Claro, porque Dios le dijo la promesa a los 99. Empezó a intentarlo poco a poco, porque a esa edad me imagino que la cosa hay que llevarla suave, porque si no le da un paro cardíaco. A los 100 años seguía intentando. ¿Cuántos años dije que duró en que se cumpliera la promesa? 13 años. A los 112 años tuvo un hijo Abraham. Y Sara ser madre a los 90, Sara era una chiquilla a la par de él, ¿verdad? Entonces, uno, no limite a Dios Todopoderoso con su impaciencia. Dos, no limite a Dios Todopoderoso por su edad. Tercero, no limite a Dios Todopoderoso con su pasividad. Vean lo que dice el mismo versículo 1. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina, haga algo. Pie izquierdo, pie derecho. Pie izquierdo, pie derecho. Pero haga algo. Las bendiciones no llegan solamente porque hubo una promesa. Usted tiene parte activa del cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Vaya, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho. Yo sé que es feo mencionar a Arjona en una predicación, pero Arjona tiene una canción que me acuerdo de aquellos entonces que decía que ya compró podadora pero no tiene jardín. ¿Cierto o no? Haga eso. Yo lo he hecho en mi vida. Laura estaba aquí, ya se me escapó. Pero recuerdo que cuando estábamos en esa etapa de intentar tener nuestro primer hijo, y no quedaba, yo tuve un viaje a México, y yo no sé qué diantres me dio por ir a ver cosas de bebé en México, a mí, hace muchos años, y compré un coche en México. Cuando va Laura al aeropuerto y llego yo y salgo con mi maleta de este tamaño, porque llevaba un pantalón, 3 calzoncillos y 2 camisas, que es lo que yo suelo llevar, y una caja de este vuelo a la par. ¿Y eso? Espérate que lleguemos a la casa. Llegamos a la casa y voy sacando ese mamotrezo de ese coche, lo abro, un coche maravilloso, chivísima. Y yo creí que le iba a hacer un montón de gracia. Se quedó paralizada y yo, mi amor, todavía no sabemos, pero yo ya estoy invirtiendo en esto porque yo creo que vamos a tener un hijo. Yo sí creo y vamos a empezar a hacer esto paso a paso. No limite a Dios. No limite a Dios con su pasividad. Camine. No crean lo mágico. Usted sabe cómo funciona el concepto de lo mágico en nuestra sociedad hoy. Antes era por medio de hechizos y por medio de sortilegios y cosas de esas. Hoy lo mágico nos hace pequeñitos. Es usar un bicho de estos, pero no darnos la tarea de entender cómo funciona esto. Nada más funciona. Y cuando me deja de funcionar, lo cambio. Y ya está. El pensamiento mágico es, todo tiene que ser sencillo. Si se te complica, no es de Dios. Todo tiene que ser, si usted ora con fe, funciona. 1 más 1, 2. El pensamiento mágico en la iglesia vino a enfermar la iglesia. Si usted diezma, Dios lo va a prosperar. Y yo no dudo que Dios lo quiera prosperar. Pero ¿y el que no puede diezmar? El pensamiento mágico en la iglesia ha destruido la fe de un montón de gente. Yo ya hice lo que Dios me pidió que hiciera. Ya oré y ya se lo pedí. Ahí se lo dejo. Empiece a trabajar en esto. Vean lo que dice Proverbios 13:11. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Por qué utilizo este texto? Porque funciona exactamente igual con la plata. El pensamiento mágico es, yo voy a hacer un emprendimiento, Dios me va a bendecir el año que viene, papá. Yo voy a invertir en bitcoins, yo voy a hacer, y se pasan inventando la manera rápida de hacer plata rápido. La plata buena dura mucho en crecer. Es un árbol
que se planta y se riega y se riega y se riega y se riega y se riega. Paso izquierdo, paso derecho, paso izquierdo, paso derecho. Y las grandes fortunas se hacen con tiempo. Dígame, ¿quién que usted conozca que se haya ganado la lotería con muchos millones sigue teniendo esa plata? ¿Quién? La gente que se hace rica del día, de la noche a la mañana, sigue siendo pobre. Sigue siendo pobre. El pensamiento mágico nos dice, Dios te va a prosperar muy rápido. Vas a ver este diciembre, vas a ver, Dios va. Camine de la mano de Dios con paciencia, sin pasividad, y deje que Dios cumpla sus promesas en su vida. No limite a Dios Todopoderoso por su experiencia pasada de Dios. Todas estas sillas. No, Dios, cuando yo estaba sentado en la silla anterior, en la etapa de vida donde abusaron sexualmente de mí, ¿dónde estabas tú, Dios? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no respondiste esa oración? ¿Por qué no me ayudaste a evitar tal cosa? ¿Por qué tal? ¿Dónde estabas, Dios? Por lo tanto, nos parecemos demasiado a la gente que ha tenido malas experiencias en relaciones anteriores y dice, no, es que me fue tan mal con las relaciones anteriores que vieras que yo me voy a hacer, si voy a empezar una relación, me voy a hacer así, orar de todo para que no me vuelva a pasar lo mismo. ¿Les ha pasado? No, no digan. Pero conocen gente, tampoco digan. No limite a Dios por las experiencias pasadas de su vida. Dios tiene mucho más para nosotros. Vean qué interesante cómo funciona, se los decía, estoy terminando, me quedan 2 minutos básicamente. Israel ve el milagro de las plagas en Egipto para ser liberado y cuando llega al desierto dice, de Dios, nos abandonaste. Dios les provee abrir el mar y cuando llegan al otro lado dice, de Dios, nos abandonaste, vamos a regresar a Egipto, era mejor estar ahí de esclavos. ¿Han leído esas partes de la Biblia? Era mejor, Dios, porque aquí en el desierto nos vamos a morir. Entonces Dios les da maná y les da codornices y de repente de ahí Dios, solo maná y solo codornices. Estamos cansados de comer maná y codornices y de pegarle con el palito a una piedra para que salga agua. Bueno, ojalá pudiéramos pegarle con el palito a las cosas y que salieran. Pero somos tan jodidos con Dios que las experiencias pasadas positivas no solemos acumularlas para que nos dé fe para el futuro como el pueblo de Israel. Pero las experiencias negativas se las echamos en cara continuamente. No limite a Dios Todopoderoso por sus fracasos pasados. Abraham en esos 13 años tuvo un fracaso, diría yo. En otras charlas podría decir que no fue tan fracaso, pero en esta tuvo un hijo por fuera. Se adelantó y ese hecho desbarató su familia. Sara se agarra con Agar, los echan de ahí, ¿recuerdan? Esas 2 mujeres estaban enemistadas, esos 2 hijos estaban enemistados. Agar e Ismael los echan al desierto casi que a morir. Dios tiene que hacer un milagro para salvarlos y pasan ahí exiliados. Destroza la familia ese error de Abraham. Y sin embargo, Dios bendice el error de Abraham. Abraham le dice, ¿podrías bendecir a mis 2 hijos, tanto a Ismael como a Isaac? Y Dios dice, yo bendigo también a tus errores. Yo también puedo bendecir a tus errores y sacar de ahí algo valioso. Yo puedo bendecir. Esto es una oración muy buena que usted puede hacer. Dios, bendice mi Ismael. Yo sé que metí las patas. Yo sé que me adelanté. Yo sé que pequé. Yo sé que esto es fruto, este problema que tengo es fruto de mi ansiedad, es fruto de mi carácter, es fruto de mi desconfianza, es fruto de mis celos, es fruto de mi egoísmo, de mi orgullo. Pero Señor, también trae bendición en medio de este error mío. Y Dios bendijo a Ismael. Y Abraham tuvo descendencia como Dios lo prometió hasta
que era incontable como las estrellas o como las arenas del mar. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people